Hola, voy a comenzar con los tres problemas finales del taller de dinámica, incluyendo pues el efecto de la fuerza de fricción. Entonces, por simplicidad, vamos a considerar siempre que la fuerza va a ser igual al coeficiente de fricción, la fuerza de fricción va a ser considerada como el coeficiente de fricción eh, multiplicado por la fuerza normal. Esto no es en general cierto en todos los casos, pero pues por ahora es una aproximación que nos va a ayudar a entender un poco cómo funciona la fuerza de fricción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el problema 3 en este caso. Entonces voy a dejar esto aquí anotado y voy a poner por aquí que vamos a solucionar el problema 3. Entonces el problema 3 nos da este dibujito en el cual hay una masa por aquí sale una polea y esa polea conecta esta masa con otra masa que está colgando. Y entonces va a haber un coeficiente de fricción entre la mesa y la masa que está en la superficie, que es igual a 0.2. ¿Sí? Entonces nos dicen además que la masa 1, vamos a ponerlo por aquí arribita también como para que no se nos olvide, eh, masa 1 igual a 25 kilogramos y la masa 2 será igual a 15 kilogramos. 15 kilogramos donde la masa 1 es esta de acá. Bueno, la masa A de hecho, así lo dice en el programa, pero vamos a llamar esta la masa 1 y esta la masa número 2. La que está colgando va a ser la masa número 2. Listo, entonces la pregunta es ¿cuánto es la aceleración? ¿Y cuánto es la tensión en la cuerda? Listo, ya nos vamos a preguntar únicamente por una tensión, ya que vamos a decir que la tensión es la misma para toda la cuerda. ¿Sí? Si la cuerda es una cuerda ideal, inextensible, etcétera. Entonces, primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas. Entonces por aquí va a aparecer el primero para la masa 1. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Será esta masa experimenta entonces una fuerza de fricción, la dibujamos por acá. Sí, una fuerza de fricción, vamos a llamar la fuerza de fricción de la masa 1, aunque no hay más fuerzas de fricción. Bueno, no, dejémosla, quitémosle ese F1 y dejemos simplemente una fuerza de fricción. Vamos a experimentar además la tensión en esta dirección, la tensión T, listo, y entonces va a experimentar además una fuerza normal por la superficie, por la mesa, y otra fuerza que va hacia abajo, que va a ser el peso, M1G, ese es el peso. Y entonces todas las fuerzas afortunadamente están en la dirección pues XY. Si yo escojo pues mis ejes como X en esta dirección y Y en esta dirección, no hay razón para no escogerlos de esta manera, pues porque no tenemos ningún movimiento diagonal. ¿Listo? Entonces, para la masa 2 el diagrama de cuerpo libre es un poco más sencillo porque únicamente aparece la tensión de la cuerda que jala hacia arriba, ¿cierto? La sostiene. Y además tenemos aquí el peso de la masa 2. ¿Listo? Y no tenemos más fuerzas porque pues no hay ningún contacto y de hecho esperamos que no haya ningún tipo de movimiento en la dirección X, en esta dirección. Listo, entonces después de hacer el diagrama de cuerpo libre, entonces ya sabemos que todas las fuerzas están alineadas con el eje X y Y, entonces vamos a hacer las sumas de fuerzas. Listo, la suma de fuerzas para cada masa. Para la masa 1, suma de fuerza para la masa 2. Y resulta que para cada masa hay una fuerza en X y una en Y. Entonces esta va a ser la fuerza 1X, esta es la fuerza 1Y y por aquí va a ser la fuerza 2X y la fuerza 2Y.
¿Listo? Entonces vamos a ver qué fuerzas están en la dirección X para la masa 1. Entonces T va hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Entonces pues no importa a qué hora, digo, si la pongo antes o después. Entonces vamos a dejar aquí la T. Y a la T entonces le resto la fuerza de fricción F. La ponemos por acá, F, que va en la dirección opuesta. ¿Listo? Para Y entonces es algo similar. La positiva va a ser la normal. Y le voy a quitar entonces el peso, que viene siendo negativo. Ahora, para la segunda masa en X, la suma de fuerzas en X es 0, ¿sí? Porque no hay ninguna fuerza en esta dirección. Y en Y, entonces también, según definimos los ejes, T viene siendo positiva, y le quito entonces el peso que se opone a esa tensión. Entonces, pues aquí de una vez ya estamos diciendo que esta tensión y esta tensión son la misma, ¿listo? Solo tenemos una tensión. Si tuviéramos más cuerdas, por cada cuerda habría una tensión individual. Ok, entonces esa es la primera parte, esa es, digamos, la primera parte, que es la suma de fuerzas. Ahora tenemos que poner la segunda ley de Newton, es decir, esas fuerzas qué movimiento están generando. ¿Listo? Entonces para cada una de esta suma de fuerzas pues va a salir una aceleración. Entonces por ejemplo aquí va a salir, vamos a poner masa 1, aceleración 1, ¿cierto? La aceleración para la primera masa. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Las fuerzas que están sobre esa masa en esa dirección generan este tipo de aceleración. Y entonces esto va a ser en una dirección específica que es X, ¿sí? O sea, estas fuerzas están en X, por lo tanto generan movimiento en X. Y estas fuerzas están en Y, y si hay algún movimiento en Y, que después pues miraremos si sí o si no, entonces esta aceleración en Y va a ser diferente. Ahora, aquí vamos a decir, bueno, M2, perdón, para la segunda masa, A2 en la dirección X y aquí similarmente. ¿Listo? Miren, pongan mucha atención a las simetrías de este problema. O sea, como lo que aparece para X también lo hago para Y. Entonces desde aquí yo voy a comenzar a ignorar algunas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, por lo menos voy a ignorar esta, que digamos que me estaría diciendo algo sencillo, que es que la aceleración 2 en X es 0. Entonces yo saco mi primera conclusión de acá, que la aceleración 2 en X es 0. Era lógico, si no hay fuerzas para la masa 2 en X, entonces no hay aceleración en X. Ok. Entonces, a partir de aquí vamos a sacar lo que llamamos las restricciones sobre el problema. Escribámoslo completo, restricciones sobre el problema, que nos van a decir, bueno, cómo es el movimiento que estoy observando. Entonces yo sé que cuando la masa 1 se mueve hacia la derecha, ¿cierto? Si la masa 1 se mueve hacia la derecha, entonces la masa 2 cae. ¿Listo? Entonces si esta aceleración viene en el eje X positivo, esta aceleración vendría en el eje Y negativo. La conclusión de este análisis sencillo es que la aceleración 1 en X, la aceleración de la primera masa, recordemos que esta es la primera y esta es la segunda masa, la aceleración 1 en X sería correspondiente al negativo de la aceleración de la masa 2 en Y. ¿Listo? Y esa va a ser la restricción de mi problema. Por comodidad voy a llamar a esta aceleración A. O sea que la que aparezca A1X va a ser A y la que aparezca A2Y va a ser menos A. Entonces lo que voy a hacer a continuación es reescribir. Se me dificulta aquí hacer estas líneas largas. Uy. Y entonces voy a reescribir esta ecuación. La vamos a llamar 1, 2 y esta 3. ¿Listo? La 3, la 2 va a ser también importante. ¿Listo? Aunque también otra restricción que se me había olvidado de pronto mencionarla es que A1Y también es 0. O sea que no hay ningún movimiento en la dirección Y para la masa 1. ¿Listo? O sea, esta masa no se está moviendo en esta dirección. Entonces reescribamos según todas esas restricciones que acabamos de hacer las ecuaciones 1, 2 y 3. Entonces la 1 diría T menos F igual a M1A. Simplemente la vamos a llamar A. ¿Sí? Porque es la misma aceleración para los dos, solo que van en direcciones distintas. ¿Listo? La segunda ecuación, esta sería la primera. La segunda sería entonces N menos M1G igual a M2A, perdón, a 0. Hoy. A 0. Sí, porque aquí no hay aceleración.
Y la ecuación 3 sería T menos M2G igual a M2A. ¿Listo? Y con signo negativo. De hecho, pongámoslo bien otra vez. Sería menos M2A. Y entonces viene negativo, pues por lo que este movimiento ya sabemos que es en dirección por lo menos negativo cuando el movimiento en la dirección X de este objeto es positivo. Entonces por eso aparece ese signo menos acá. Entonces aquí nos damos cuenta que la aceleración de la masa 1 va a darse gracias al balance entre la tensión y la fuerza de fricción. Y lo mismo para la masa, pues similarmente para la masa 2. La masa 2 se va a mover gracias al balance entre la tensión y la masa y el peso de la masa 2. Y entonces lo que va a unir el movimiento de ambas masas, de la masa 1 y de la masa 2, va a ser la tensión. O sea, la tensión va a aparecer prominentemente acá. ¿Listo? Entonces lo que vamos a mirar a continuación es, bueno, ya tenemos todas las ecuaciones donde las queremos, ahorita comienza el problema matemático. O sea, ¿cómo hacemos para despejar la aceleración y después la tensión? Entonces, para despejar la aceleración necesitamos conocer la tensión, o pensaríamos a primera vista que necesitamos conocer la tensión, la fuerza de fricción, etc. ¿Listo? Entonces, por ahora, concentrémonos en quitar la tensión. Si es lo segundo que quiero averiguar, entonces por ahora eliminémosla. Entonces voy a despejar la tensión acá, y voy a igualar las tensiones. Alternativamente también lo que se puede hacer es, por ejemplo, restar la ecuación 1 de la ecuación 3. Eso también es perfectamente viable. ¿Listo? Entonces por ahora simplemente voy a despejar de la ecuación 1 la tensión. Entonces quedaría tensión igual a M1A más F, la fuerza de fricción, de la primera, ¿no? Y de la tercera ecuación, entonces diríamos T igual a menos M2A más M2G. Entonces, esto es de la primera, recuerden, esto es de la tercera ecuación, ¿listo? Y entonces ya después vamos a ver para qué sirve la segunda. Y entonces al tener este sistema de ecuaciones, yo puedo eliminar estas dos. Entonces puedo igualar esta parte de la ecuación con esta parte de la ecuación, porque son iguales al mismo término, a la tensión. Entonces diría M1A más la fuerza de fricción va a ser igual a menos M2A más M2G. ¿Listo? Y entonces aquí podríamos ya comenzar a despejar la aceleración, dado que ya conocemos la masa 1, la gravedad, pero entonces queda esta pregunta, bueno, ¿y qué hacemos con la fricción? Entonces resulta que yo conozco cuánto vale, cuánto puedo estimar la fuerza de fricción si conozco el coeficiente de fricción, porque es igual a el coeficiente de fricción por la normal, ¿sí? Lo dijimos desde un principio. Entonces, como la fuerza de fricción es igual a el coeficiente de fricción por la normal, entonces eso significa que tengo que encontrar la normal. ¿Dónde está la normal? Pues en la ecuación 2, ¿listo? Por aquí. Entonces eso significa que la fuerza de fricción la puedo encontrar como, bueno, ustedes se dan cuenta que esto significa, la ecuación 2 significa que n es igual a m1g. O sea, la normal se opone exactamente al peso de la masa 1. Entonces daría el coeficiente de fricción por m1g. Ese sería un resultado de la ecuación número 2. ¿Listo? Entonces, este resultado de la ecuación 2, este de acá, lo puedo introducir aquí arriba. ¿Listo? Porque entonces ya conozco la fuerza de fricción. Entonces, aquí al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, al lado izquierdo voy a poner la ecuación esta de acá, esta llamamos la ecuación 4. ¿Listo? Coger la ecuación 4, voy a escribir desde aquí arriba para no desperdiciar espacio por ahora. ¿Listo? Y entonces vamos a decir, la ecuación dice M1A más la fuerza de fricción que ya sabemos que es M1G, ¿cierto? Va a ser igual a, bueno, voy a sacar esta parte, voy a dejarla quieta, M2A más M2G.
Voy a factorizar las masas. Bueno, no, realmente no. A este lado de pronto sí me conviene más bien. No me conviene factorizar las masas. Me conviene dejar las aceleraciones de un lado y todo lo que no es aceleraciones del otro. Entonces a un lado me quedaría m1a. Y entonces cojo este término que tiene aceleración, que como está restando pasa a sumar. Quedaría más m2a. Acuérdense que lo que estamos haciendo ahorita es encontrando la aceleración. Igual a, entonces todo lo que no es aceleración. Entonces sería el peso y le resto toda la parte que era la fuerza de fricción. M1G. Entonces a este lado izquierdo voy a factorizar A, factor de M1 más M2. Y al lado derecho voy a factorizar G. ¿Listo? G, perdón, factor de M2 menos el coeficiente de fricción por la masa 1. ¿Listo? Lo cual significa que la aceleración la puedo encontrar de esta manera. La aceleración viene siendo igual a, a G por una fracción que sería M2 menos coeficiente de fricción por M1 dividido sobre la suma entre las dos masas, M1 más M2. ¿Listo? Entonces ya encontré lo primero que quería averiguar, la aceleración. ¿Listo? Y después entonces tengo que introducir, tengo que encontrar la tensión. Entonces, bueno, primero tengo que encontrar cuánto vale ese numerito que estoy tratando de averiguar. Entonces me toca saber cuánto es la aceleración. Lo voy a escribir como una fracción de g. No lo voy a escribir en números como aceleración, como en unidades de aceleración, quiero decir. Entonces esa aceleración, la aceleración de la masa 1, que vendría siendo menos la aceleración de la masa 2, va a ser la resta entre m2, o sea, entre m2 que es 15, menos 0.2 por 25, que es el coeficiente de fricción. Entonces quedaría aquí 15 menos 0.2 por 25. ¿Sí? Kilogramos los ignoro porque lo de arriba las unidades de arriba se cancelarían con lo de abajo, más la suma entre 25 y 15. Masa 1 más masa 2. 15. Y todo eso va a ser un factor de la gravedad. Vamos a ver qué fracción de la gravedad obtengo. ¿Listo? Entonces aquí obtendría la aceleración va a ser igual a, entonces hago el cálculo, entonces le daría un cuarto de la gravedad. O sea, este sistema que nosotros observábamos acá, tan pronto yo lo suelte, va a comenzar a moverse a un cuarto de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Va a comenzar a moverse hasta la derecha y esta hacia abajo, de manera que su aceleración es un cuarto de la gravedad. ¿Listo? La tensión, por otro lado, la podemos encontrar con cualquiera de estas dos ecuaciones, con cualquiera de estas dos. Como no tengo espacio, entonces voy a seleccionar solo una parte. Voy a seleccionar aquí una parte de mi... bueno, voy a seleccionar por acá, si puedo. Uy, no. Voy a seleccionar aquí esta ecuación. No, me está saliendo mal. Dejemos así. Y entonces, bueno, la verdad, seamos prácticos. Y entonces vamos a poner aquí, que de aquí, uy, perdón. De aquí vamos a sacar la tensión de la ecuación 3, o sea, no, esta no es la ecuación de 3, de esta ecuación de acá. De esta ecuación de acá. Vamos a sacar la tensión como número y entonces la tensión sería menos m2 por a, o sea, menos 15 por g cuartos, que es la aceleración, ¿cierto? Y le sumo m2g más m2, ¿cuánto es m2? Perdón,
no, ¿cómo es? Ah, sí, 15. Sí. Todo esto sería más 15 por G. Listo, entonces esa tensión daría, voy a factorizar G porque se puede, entonces quedaría G por 15, también se puede factorizar, kilogramos, aquí perdón, sería kilogramos, aquí sería kilogramos, y aquí sería entonces G por 15 kilogramos, factor de 1 menos un cuarto, 1 menos un cuarto, o sea 3 cuartos. Entonces esa sería la operación que tengo que solucionar. G, 9.8 por 15, 9.8 por 15 kilogramos, listo, por 3 cuartos. Listo, esto será 110.25 Newton. ¿Listo? Esto simplemente por la factorización que utilice acá. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda respuesta que yo estaba buscando.